¿Qué tal? En este video hablaremos del paso 5 del ciclo de la ciencia. En este paso 5 hablaremos de la hipótesis y como definición tenemos que indican lo que estamos buscando o tratando de probar y puede definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado formuladas a manera de proposiciones. Como por ejemplo tenemos del paso 4, hicimos preguntas de investigación de las dudas de nuestro marco teórico. Y yo me formulo la siguiente pregunta. ¿Le gustaría a X persona? Mi hipótesis. Yo le resulto atractivo a X persona porque, como hablamos anteriormente, las hipótesis vendrían siendo la respuesta a nuestra pregunta de investigación, es decir, lo que creemos que podría ser por lo que se da un fenómeno. Y es por esto que las hipótesis no son necesariamente verdaderas. Por ejemplo, el índice de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. Aquí, por ejemplo, la hipótesis como tal aún no se ha comprobado o aún yo no he investigado si es verdadero o es falso, pero la forma en que la redactamos es como si fuese real. Por eso, las hipótesis no las redactamos con yo creo, yo me imagino, yo pienso o a lo mejor, puesto que debemos de estar seguros al momento de redactar. Como características tenemos que deben referirse a una situación social real. Los términos, es decir, variables, de las hipótesis deben ser comprensibles, precisas y lo más concretos posibles. La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil, es decir, lógica, congruente. Los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellos deben ser observables y medibles, o sea, tener referentes en la realidad. Deben estar relacionadas con técnicas disponibles para poder probarlas. Y para ello, recuerden la viabilidad. Las hipótesis pueden surgir aunque no exista un cuerpo teórico abundante. Hay quienes investigan muchísimo de marco teórico, pero hay otras personas que solamente por más que investiguen les aparecen 2 o 3 páginas de marco teórico y aún así pueden realizar una hipótesis. Debemos definir variables, y es una propiedad que puede cambiar y cuya variación es susceptible a medirse, como por ejemplo, sexo, motivación intrínseca hacia el trabajo, atractivo físico, aprendizaje de conceptos, agresividad verbal, exposición a una campaña política, entre muchas otras más. Dentro de los tipos de hipótesis tenemos de investigación y son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre 2 o más variables y que cumplen con los 5 requisitos mencionados anteriormente. También se le puede llamar hipótesis de trabajo. La primera hipótesis de investigación es hipótesis descriptiva del valor de las variables que se va a observar en un contexto o en la manifestación de otra variable. Y como ejemplo tenemos la expectativa de ingreso mensual de los trabajadores de la corporación oscila entre 50,000 y 60,000 pesos. Tenemos que la variable está en la cantidad económica, 50,000 y 60,000. Y hablamos que
es en un contexto, es algo que nosotros observamos, que ya conocemos y conforme a ello damos una opinión de cuánto podría ser. Hipótesis correlacionales. Especifican relaciones entre dos o más variables. Por ejemplo, la inteligencia está relacionada con la memoria o a mayor autoestima, menor temor de logro. Como variables tenemos inteligencia, memoria, autoestima, temor de logro. Y estas están relacionadas en estas hipótesis. Otro ejemplo. Tenemos las variables atracción física, confianza, proximidad física y equidad, y hay que relacionarlas todas. Entonces comenzamos con atracción física y confianza. Atracción física, proximidad física. Atracción física, equidad. La que sigue, confianza con proximidad física, confianza con equidad, y me quedaría por último proximidad física y equidad. Es como, por ejemplo, si tuviéramos un torneo y entonces tenemos varios equipos inscritos. De esos equipos yo voy a tratar de ver que todos jueguen contra todos y que no se repitan los partidos. Vendría siendo algo similar cuando tengo muchas variables en las hipótesis correlacionales. Hipótesis de la diferencia entre grupos. Y aquí se trata de comparar grupos. Y por ejemplo, los adolescentes le atribuyen más importancia que las adolescentes al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales. Hablamos del comparativo entre los adolescentes y las adolescentes. Y como variable tenemos atractivo físico. Hipótesis que establecen relaciones de causalidad. Estas proponen un sentido de entendimiento entre variables. Establecen relaciones causa-efecto. Por ejemplo, la desintegración familiar de los padres provoca baja autoestima en los hijos. La causa es la variable independiente y el efecto la variable dependiente. La causa es la desintegración familiar, que vendría siendo la variable independiente. El efecto es que provoca baja autoestima en los hijos y lo conoceríamos como variable dependiente. Siempre que cambia la independiente, la dependiente tiene que modificarse. El mismo nombre lo dice, una depende de la otra. Hipótesis nulas. Son el reverso de las hipótesis de investigación, todo lo contrario. También constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, solo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Por ejemplo, en la de investigación decíamos que los jóvenes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las adolescentes. Aquí agregamos la palabra no y la volvemos nula. Por ejemplo, los jóvenes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las adolescentes. Hipótesis alternativas. Son posibilidades alternas ante las hipótesis de investigación y nula. Ofrecen otra descripción o explicación distintas a las que proporcionan estos tipos de hipótesis. Solo pueden formularse cuando efectivamente hay otras posibilidades. Por ejemplo, mi hipótesis de investigación dice, esta silla es roja. La nula dice, esta silla no es roja. Y la alternativa sería, esta silla es azul, verde, amarilla,
etc. Hipótesis estadísticas. Son la transformación de las hipótesis de investigación nulas y alternativas en símbolos estadísticos, solo cuando son cuantitativos, es decir, que tenemos números. Utilizamos porcentajes, ya sea 70%, 50%, 10%, o podemos usar 3 de cada 10 personas, solo por mencionar algunos ejemplos. La utilidad de las hipótesis son guías de investigación. Me van llevando hacia mi meta, hacia mi objetivo. Tienen una función descriptiva y explicativa. Me van a ayudar a probar teorías y a sugerir teorías. No siempre los datos apoyan las hipótesis. Lo importante es analizar por qué no se aportó evidencia en favor de la hipótesis y contribuir al conocimiento del fenómeno que se está investigando. Sin definición de las variables, no hay investigación. Las variables deben ser definidas conceptual y operacionalmente. Espero que la información de este video haya sido útil y de tu agrado. Gracias.